Hola, soy Jaciel Quintín y será un placer acompañarte a resolver nuestras dudas educativas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dudas Educativas de la Unidad de Desarrollo Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es un espacio donde compartimos experiencias y proyectos que fortalecen la docencia en nuestra facultad y nos ayudan a seguir creciendo como profesoras y profesores. Hoy hablaremos de un tema crucial para la enseñanza, la realimentación. Más allá de poner una calificación, la realimentación efectiva es un proceso formativo que orienta, motiva y transforma el aprendizaje. Para conversar sobre este tema, contamos con la presencia de la doctora Mirlen Barrientos, responsable de talleres de actualización docente de la UNIT. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaciel, por la invitación y es un gusto saludar a toda la audiencia y pues también, la verdad, muy gustosa de estar aquí para hablar de un aspecto tan importante y al mismo tiempo tan cotidiano en nuestra práctica docente. Doctora, muchísimas gracias. Y comenzando con lo básico, ¿por qué no podemos reducir la evaluación a una simple calificación numérica? Sí, la evaluación no puede reducirse a un número porque en realidad la calificación solo mide el pasado, mientras que la realimentación construye el futuro. Pensémoslo de esta forma. Un 10 solo te dice que el estudiante lo logró, pero no te dice el cómo lo debe de mantener. Un 6 te dice que falló, pero no sabe por qué ni cómo corregirlo. Por lo tanto, la calificación es un juicio sobre el resultado, mientras que la realimentación es la brújula que encamina al estudiante. Por lo tanto, es el que te va a indicar el cómo lo hiciste, cómo se puede optimizar y cuál es el camino para llegar allí. Entonces, más que un resultado, la realimentación es un proceso de diálogo. Sí, absolutamente. Es un diálogo y una guía. El objetivo no solo es decirle al estudiante que está bien, que está mal. Se trata de invitarlo, ¿no?, a la reflexión y que al mismo tiempo él analice cómo llegué a esta respuesta, qué pasos mentales o procedimientos me llevaron al éxito o al error. Para mí, la realimentación efectiva lo transforma de un receptor pasivo de una información a un agente activo de su propio aprendizaje y en el verdadero dueño de su propia mejora continua. Excelente. Doctora, ¿existen distintos modelos de realimentación que los docentes podemos usar? Y si así es, ¿cuáles destacaría usted? Claro, es una muy buena pregunta. El modelo que elegimos es una ayuda clave que nos va a facilitar en la estructura y la mejora de la realimentación. Y fundamentalmente la elección depende de diversas variables, como nuestro contexto, el tiempo, los objetivos, el número de estudiantes, uy, y entre otras variables. También, si lo consideramos, está el ambiente clínico o el mismo aula de clases y, claro, por supuesto, las necesidades de los estudiantes. Hablando de modelos, pues iniciando el modelo más conocido y que muchos hemos experimentado es el modelo sándwich. ¿En qué consiste este modelo? Pues como lo dice, es un sándwich en el aspecto de la parte de encima que es el positivo, la parte de en medio, la carnita, que es esa parte constructiva, y la parte del otro panecito de abajo, que sería el aspecto positivo. Y pues su ventaja es clara, es sencilla y rápida. Sin embargo, sus desventajas son realmente significativas porque es un modelo unidireccional y sumamente predecible. ¿Esto a qué voy? Bueno, el estudiante rápidamente aprende la fórmula, ¿no?, y se puede enfocar tanto en el aspecto positivo o enfocarse solo en el relleno, el aspecto constructivo. El problema es que esta parte constructiva puede volverse un factor de desmotivación si no se maneja bien. Y de acuerdo a este modelo, ¿podría darnos un ejemplo de cómo se aplicaría? Claro, por supuesto. El ejemplo sería el caso clásico de que un estudiante acaba de terminar de realizar una acción, pongámosle que la historia clínica, y pues termina de hacerlo. Y el docente dice, ah, perfecto, muy bien. Pero, ¿qué crees? Te faltó revisar este aspecto y te faltó aquel. Sin embargo, pues tú continúa estudiando. Como verán, en cuanto se pronuncia ese pero, el estudiante se prepara para recibir las cosas que no fueron adecuadas. Y si él no estaba preparado, podría no querer escuchar o desmotivarse por su actuar. Es, como verán, un modelo muy clásico, ¿no? Todos lo hemos utilizado hasta en el ambiente médico, casi es un modelo muy utilizado en la vida cotidiana. Como verán, es muy práctico, ¿no?
Pero aquí mi recomendación es ir viendo otros modelos, ¿no?, que permitan al estudiante ser partícipe y reflexionar el cómo modificar o mejorar. Doctora, ¿podría darnos un ejemplo de algún otro modelo? Claro, por supuesto. Uno de los modelos que me gusta también comentar mucho, aunque también como otro modelo tiene ventajas, pero quiero platicarles de entre sus ventajas, es bidireccional, ¿no? Ahora el estudiante es también partícipe junto con el profesor y también promueve la reflexión. Y en este modelo, pues consta de 5 pasos. El primer paso es las fortalezas del mismo estudiante. Le pedimos al estudiante el que diga qué es lo que hizo bien, ¿no? Y eso también permite estudiante que evalúe las cosas correctas. El segundo paso es las fortalezas del docente, que quiere decir que el docente complementa y valida lo que observó de este aspecto positivo. El tercer paso son las áreas de mejora del estudiante. Ahora es cuando el estudiante dice qué podría haber hecho diferente. Él identifica las áreas de mejora. El cuarto, las áreas de mejora del docente. Aquí el docente ofrece sugerencias y estrategias precisamente también de lo que vio del estudiante. Y también pues les hace esas áreas de mejora y sobre todo pues ya es algo que también el mismo estudiante detectó. Y finalmente es el resumen y el acuerdo como el quinto paso que se cierra con el resumen de todo lo que se hizo, lo que se pudo haber mejorado y sobre todo el aspecto también muy interesante es un plan a seguir, un área de mejora. Entonces, por lo tanto, la mayor fortaleza de este modelo es esa reflexión activa y sobre todo se definen acciones a futuro que permiten al estudiante seguir mejorando de forma continua. Ahora, si hablamos de sus desventajas, la más evidente pues es esta limitación en el tiempo. Como es un modelo que requiere también esta autoevaluación del estudiante y un diálogo estructurado en 5 pasos, sencillamente pues te consume un poco más de tiempo. Contrario al modelo que estábamos platicando del sándwich, que es directo y solamente está diciendo todo el profesor. Por eso tanto es unidireccional. Estos 2 modelos que nos habla suenan muy interesantes, pero me imagino que no son los únicos modelos que podemos utilizar. Así es, en efecto, hay una gran variedad de modelos. Existen otros modelos que se van a adaptar a distintas necesidades. Por ejemplo, tenemos enfoques como el modelo ECO, que integra aspectos en las cuestiones de emociones. SHARP también es otro modelo muy interesante que nació del área quirúrgica para la evaluación de procedimientos. Sin duda alguna hay diversos modelos para cada contexto. Por ello es importante que los docentes lo conozcan y puedan elegir la herramienta más efectiva según las circunstancias y las necesidades del estudiante. Entonces, no solo se trata de elegir o utilizar un único modelo, sino de que tenemos una gran caja de herramientas que podemos adaptar de acuerdo al contexto de nuestro estudiantado. Sí, claro, efectivamente, Jaciel. Esa es la mejor metáfora. Es una caja de herramientas que se adapta. Y aquí está el punto clave. No existen diversos modelos solo para ser copiados, existen para ser conocidos y si es necesario adaptarlos o personalizados por el docente. Por ello, aquí sí considero fundamental que el profesor los conozca para que pueda elegir la herramienta más efectiva y si las circunstancias lo requieren, ajustar el modelo a su estilo, a su contexto y sobre todo a las necesidades únicas de sus estudiantes. Y yo aquí es cuando digo que el modelo se debe de adaptar al profesor, no el profesor al modelo. Entiendo, doctora. Y en la práctica cotidiana, ¿qué consejos daría a las profesoras y profesores para que su realimentación sea más efectiva? Claro, bueno, la evidencia nos menciona diversos elementos para una realimentación efectiva y aunque son muchos, por cuestiones de tiempo, me gustaría destacar 4 elementos cruciales para que la realimentación sea intencional y promueva el aprendizaje. Entre el primero, pues que me gusta comentar, sería que sea esperada y no sorpresa, que debe ser parte de la cultura de la clase. Debemos comentarlo, de preferencia, les recomendaría en el encuadre de la asignatura, para que los estudiantes sepan en cada actividad y procedimiento o examen que se va a brindar esta realimentación. Con esto, los estudiantes ya están preparados y saben que el comentario no es una crítica personal, sino una guía hacia áreas de mejora. En cuanto al segundo, pues, aquí sería que sea oportuna y ligada al evento, que debe ser ahora sí lo más inmediata o cercana al evento del aprendizaje. Si esperamos días, el estudiante no recordará los detalles de su actuar y lo que buscamos es que precisamente el estudiante reflexione el porqué de su decisión o el resultado. Y esto solo sucede cuando los detalles pues realmente están frescos. Por eso lo mejor es que sea lo más pronto posible. En cuanto al tercer punto, yo diría que sea específica y enfocada.
Aquí aplicamos esta famosa regla, ¿no?, de oro, que es centrarse en el comportamiento y no en la persona. Lo ideal es limitar la realimentación a uno o 2 puntos claves que sean modificables. Para esto, el docente debe reflexionar primero, y también es crucial y siempre se los recomiendo mucho cuando inician y den esa realimentación, cuál era el objetivo central de esta actividad. Y eso para mantener ese foco y evitarnos abrumar al estudiante, ¿no? Porque podemos detectar muchos detalles, pero lo ideal es irnos al objetivo que estábamos buscando y esto para que sea mucho más fácil la modificación de este comportamiento. Y finalmente, esta cuarta, que también me gusta comentarlo mucho, es que esté orientado al futuro. La realimentación debe terminar con el futuro, no con el pasado. ¿A qué voy con esto? A que el cierre no sea solo un resumen, sino una recomendación de una acción concreta. Esto porque la realimentación, pues, transforma y nos está dando una ruta, impulsa esa mejora continua. Un claro ejemplo es que para la próxima vez, ¿no?, que le dicen a un estudiante: "Te sugiero practicar", ¿qué les parecen? Se me ocurre ahorita en este momento la sutura, y a lo mejor un movimiento, mira, en vez de hacerlo de esta forma, modifica tu ángulo a 45, quiero que lo practiques el fin de semana y lo vamos a revisar el lunes. ¿Se dan cuenta? En vez de decirle: mira, es que fallaste en tu sutura, y ahora, lo que buscamos es que lo realice. Y sobre todo, es esa parte de la reflexión y esa acción planificada que también me permite en un futuro ver cómo lo realizó y si realmente lo modificó. Entonces, la realimentación no solo informa, sino que impulsa a las y los estudiantes a seguir aprendiendo. Doctora, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en la facultad para implementar una realimentación de calidad? Claro, bueno, yo los retos que podría identificar, podría decirte que son principalmente 2, ¿no? Que son en tanto lo que es cuestión estructural y de formación. Del lado estructural, pues nuestro mayor enemigo, como todo docente está a lo mejor de acuerdo, es el tiempo. Los profesores pues tienen una sobrecarga asistencial y de trabajo, y es difícil dedicar de 10 a 15 minutos de realimentación individual cuando se tiene un gran número de estudiantes por grupo. Esto nos lleva a usar modelos rápidos, sin embargo, un poco menos efectivos, como lo que nos lleva al sándwich. Y por el otro lado está la cuestión de la formación, que hijos, también tiene un reto doble. En el primer punto, porque muchos docentes desconocen estos modelos, ¿no? Como Pendleton, Echo, Sharp y una gran variedad. Y el segundo, pues necesitamos invertir en el desarrollo de habilidades también comunicativas para que el docente también sepa dar esta crítica constructiva con empatía y sin desmotivar. En resumen, pues el reto es pasar de ver la realimentación como una obligación rápida y verlo como esta inversión de tiempo más valiosa en el desarrollo de un futuro profesional. Comprendo que entonces el desafío es darle a la realimentación el espacio que merece, incluso aun cuando estos contextos tiene ciertas limitaciones. Doctora Mirlen, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y recordarnos que la realimentación es una herramienta formativa, no punitiva. Sin duda, ir más allá de la calificación nos ayuda a crecer como docentes y acompañar mejor a nuestro estudiantado. Doctora, si usted volviera a ser estudiante, ¿cuál sería la realimentación que se daría? Interesante pregunta. La realimentación que me daría a mí misma. Sin duda alguna, si ahorita volviera a ser estudiante, es modificar precisamente hábitos, en hacer más partícipe a mi profesor. Yo creo que también es clave que yo puedo identificar mis puntos, pero mis docentes también son los que me ayudan, ¿no? Son la guía. Yo creo que aquí es cuando, como quien dice, perder el miedo y haber acercado también a ellos y decir: "Profesor, ¿cómo puedo hacer esto? Me cuesta trabajo este tema". Yo creo que de ahí partiría mi realimentación, tanto yo modificar mis hábitos como hacer más partícipe a mi profesor en mi estudio. Muy valiosa esta aportación, doctora. Muchísimas gracias. Sí, no, a ti, Jaciel, muchísimas gracias por el espacio y, pues, un gusto haber estado con todo contigo y con la audiencia. Y a quienes nos escuchan, gracias por seguirnos en este tercer episodio de Dudas Educativas. Les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas entregas, donde hablaremos de más experiencias y proyectos que fortalecen día a día la enseñanza en la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.